En el presente video continuaremos estudiando las fechas patrias más importantes de Colombia, ni más ni menos. Y les cuento que todos los 11 de noviembre, tal como estamos anotando en pantalla, el pueblo colombiano recuerda un acontecimiento histórico muy importante, que es ni más ni menos que la independencia de Cartagena. Ahora bien, vayamos ya mismo a conocer la historia de Colombia rápidamente para poder ubicarnos un poco mejor en este hecho histórico. Porque les cuento, por ejemplo, que el 1 de junio del año 1533, Cartagena es fundada por este señor que estamos viendo en pantalla, el señor Pedro de Heredia, un conquistador español como muchos de aquel entonces. Fijémonos ni más ni menos que en el año, en 1500, la época de las conquistas en América. Ahora bien, les cuento para ir avanzando en el tiempo que durante la época colonial, Cartagena de las Indias era el puerto más importante de América. La estamos señalando aquí debajo en esta imagen y aquí estamos ubicando también con nuestro puntero amarillo cuál es la zona en donde se encontraba Cartagena con respecto al territorio de Colombia. Aquí se pueden ubicar quizás un poco mejor y como decíamos, era para aquel entonces el puerto más importante, lo cual no era un dato menor porque hacía que muchos pretendan conquistar o manejar dicho territorio. Ahora bien, nos vamos, si se quiere, al año 1610 para ir anotando algunos datos. ¿Por qué año 1610? Porque les cuento, por ejemplo, que en este año van a llegar los primeros frailes del Tribunal de Penas de la Inquisición, quedándose inclusive en Cartagena hasta el día de su independencia, para que ustedes vayan conociendo un poquito la historia allá en la época de las conquistas y años más tarde. Pasemos ya mismo al siguiente mapa. ¿Por qué? Porque les cuento que el tiempo pasa y ya para la primera década del 1800, Cartagena contaba con más de 16.000 habitantes. Cartagena de Indias, entonces hablamos de 16.000 habitantes para que ustedes se den una idea de la magnitud de este territorio. Era la segunda ciudad más importante del virreinato de Nueva Granada. Segunda ciudad entonces más importante. Recordemos, como decíamos, la importancia de su puerto, convirtiéndose cientos de años después, entonces, en la segunda ciudad más importante del virreinato de Nueva Granada y el principal puerto del mar Caribe. Vamos a ponerlo aquí. Principal puerto del mar Caribe. Sigamos adelante, porque hasta 1810, les cuento, Cartagena reconocía la autoridad del Consejo de Regencia, que, como decimos en muchos videos, comentamos en muchos videos de fechas patrias, sobre todo los que tienen que ver con la independencia, este Consejo de Regencia manejaba todo desde Cádiz, ¿sí? En España. Pero un año más tarde la cosa cambiaría, ya que Vamos a pasar ya mismo a ver estos dos personajes y ahora les cuento quiénes son. Les decía que la cosa va a cambiar porque el 11 de noviembre de 1811, una muchedumbre se va a congregar en lo que era la Junta de Gobierno de Cartagena. Junta entonces de Gobierno de Cartagena. Vamos anotando todos los datos importantes. Decíamos entonces, el pueblo se va a congregar frente a esta Junta de Gobierno de Cartagena. Un movimiento comandado por estos señores que vemos aquí,
los hermanos Gabriel y Germán Gutiérrez de Piñeres, dos personajes importantísimos dentro de la independencia de Cartagena, quienes estaban apoyados por la gran mayoría del pueblo y las milicias pardas de aquel entonces, a cargo de Pedro Romero. ¿Qué van a hacer los hermanos? Van a dar un golpe de Estado y a su vez van a obligar a la Junta a pronunciarse por la independencia absoluta. Se pactó también la creación, les cuento, de una constitución. Vamos a hacer un espacio. Decíamos que a su vez se va a pactar la creación de una constitución, ni más ni menos. Miren qué importante esto, para el año siguiente, es decir, para 1812. Ahora bien, este 11 de noviembre, fecha clave que nos interesa en el video, de alguna manera marcaba el inicio, el nacimiento del Estado libre, soberano e independiente de Cartagena de Indias, regido un año más tarde, como decíamos, por la creación de esta constitución liberal, vamos a marcarlo aquí, de 1812. Pero la historia continuó, les cuento, y todavía la independencia con respecto a España no sería absoluta, sobre todo cuando este señor que vemos aquí, ni más ni menos que Fernando VII, vuelve al trono en 1814, por lo cual la reconquista va a ser inminente sin contar con aquellos que aún seguían fieles al monarca desde inclusive el año 1811. Por eso los invito a que indaguen ustedes también en la historia de Colombia, que es muy interesante. Podemos, si ustedes están interesados, hacer un video con respecto a la reconquista de estos territorios. Lo que nosotros queríamos que ustedes en este video aprendieran era este proceso de la independencia de Cartagena allá en la declaración de noviembre de 1811 y por qué el pueblo colombiano, todos los 11 de noviembre, por supuesto, va a recordar esta fecha con especial entusiasmo. Gracias por acompañarnos en nuestros videos de Educatina.